Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos juntos los dramas, las pasiones y los secretos mejor guardados de la televisión de Turquía. Soy y estoy súper emocionado de compartir con ustedes hoy un vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que combina lujo, corazones rotos y, por supuesto, el irresistible encanto de las estrellas turcas. Vamos a hablar sobre esas figuras que parecen tener el mundo a sus pies, pero que en el amor. El amor. Bueno, el amor tiene sus propias reglas, ¿verdad? En concreto vamos a analizar cómo una actriz, en particular, ha rechazado ofertas millonarias por seguir su corazón. Y aunque el título les dé una pista, les prometo que hay mucho más que descubrir en esta historia. Así que si son de los que suspiran con cada escena romántica, si les encanta el drama y si siempre quieren saber más de sus actores favoritos, les invito a que se queden conmigo hasta el final. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Comencemos. Hoy nos enfocaremos en el fenómeno que rodea a Hande Erçel, una actriz que ha cautivado al público no solo por su innegable belleza y talento, sino también por su vida personal, especialmente su relación con el actor Kerem Bürsin. Pero antes de sumergirnos en esa historia de amor, vamos a explorar un poco el contexto de dónde viene este interés mediático y cómo es que Hande ha alcanzado tal nivel de reconocimiento. Hande no es simplemente otra cara bonita en el firmamento de las celebridades turcas. Ella ha demostrado una versatilidad y una profundidad interpretativa que la distinguen. Su habilidad para transitar entre personajes que van desde la jovencita inocente hasta la mujer decidida y compleja la ha posicionado como una de las actrices más solicitadas y respetadas de su generación. Esto se traduce no solo en la obtención de papeles protagónicos en producciones de gran calibre, sino también en el atractivo para las marcas y las empresas que buscan rostros con carisma y credibilidad. Las ofertas publicitarias, los contratos de patrocinio y las invitaciones a eventos exclusivos son el pan de cada día para figuras de su talla en el mundo de la farándula turca, un ámbito competitivo y a menudo implacable. En este contexto de altísimo valor de mercado es que emergen las noticias sobre ofertas millonarias que han sido rechazadas, ya sea por diferentes motivos, o donde el amor ha tenido, como veremos, un rol protagónico. Todo esto lo iremos desglosando en detalle, pero primero, vamos a recorrer algunos de los hitos en su carrera que la han consolidado como la superestrella que es hoy. Comenzamos nuestro viaje en el tiempo con Hayat Ağak, o Árbol de la Vida para nosotros, una serie de drama familiar que marcó los inicios de la carrera de Hande y que, aunque no es la más famosa en su repertorio, fue una de las producciones que sentaron las bases de su futuro éxito en el mundo de las telenovelas turcas. En esta serie, emitida en 2014, Hande interpreta a Selin Karahan, una joven proveniente de una familia adinerada que se encuentra atrapada en los conflictos internos y las intrigas de su propio linaje. Selin es un personaje que, aunque a primera vista puede parecer una típica niña rica, muestra una complejidad emocional y una vulnerabilidad que la hacen conectar con la audiencia. Si bien la trama se centra en la historia de varias generaciones de una familia, con todas sus ramificaciones y secretos, el personaje de Hande, con su particular toque de rebeldía y su sensibilidad innata, logró destacar entre el elenco de actores veteranos y jóvenes promesas. Lo que hace relevante a Hayat Ağak, para nuestro análisis, es que demostró desde los comienzos de su carrera su gran potencial para interpretar personajes que combinan fuerza y vulnerabilidad. Esta dualidad, que la ha acompañado a lo largo de su trayectoria, es lo que le ha permitido conectar con el público de manera genuina y traspasar la pantalla. Es interesante recordar esta serie porque nos muestra sus inicios, como un primer paso, quizás no tan sonado, en una escalera que la llevaría a proyectos más ambiciosos y de una popularidad masiva. Luego damos un salto a Güneş İnceler, o Las Hijas del Sol, una serie juvenil que la catapultó a la fama en 2015. Aquí Hande se mete en la piel de Selin Yılmaz, una de las gemelas que, junto a su madre, se ven obligadas a mudarse a Estambul y a enfrentar los desafíos de la vida en una ciudad que es tan diferente a su entorno anterior. Selin, al igual que su hermana, no solo experimenta los cambios propios de la adolescencia, sino que además debe lidiar con el descubrimiento de su padre biológico, un hombre que desconocían y que pondrá su mundo de cabeza. Esta serie, con su combinación de drama familiar y elementos de romance juvenil, fue un gran éxito tanto en Turquía como en numerosos países del extranjero, gracias a la química innegable entre los actores, la frescura de la trama y la capacidad de Hande para conectar con la audiencia adolescente.
Gune Singzlar es un punto de inflexión en nuestra historia porque fue la que la consagró como un rostro reconocido a nivel nacional e internacional, transformándola en una de las jóvenes promesas más codiciadas de la televisión turca. Su interpretación de Selin fue tan convincente que generó una gran admiración y un seguimiento masivo en las redes sociales. Además, la química en pantalla con sus compañeros de elenco era tan fuerte y palpable que despertó un gran interés en su vida personal y sus relaciones, especialmente con los actores que interpretaban a sus intereses amorosos en la trama. Lo que es aún más interesante es que el éxito de la serie fue tal que surgió un movimiento de fans en redes sociales que pedían que los actores principales iniciaran una relación en la vida real. Este fenómeno es un claro indicador de la conexión que logró establecer Hande con la audiencia y el impacto que tuvo su personaje en la cultura popular. Ahora bien, llegamos al plato fuerte, la joya de la corona, la serie que probablemente todos ustedes conocen y aman, Senkalkapm, o Llamas a mi puerta. Aquí Hande interpreta a la inolvidable Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable que se ve obligada a fingir un compromiso con el famoso y a veces antipático arquitecto Serkan Bolat, interpretado por el talentosísimo Kerem Bürsin. Esta serie, una comedia romántica que combina elementos de drama y humor, arrasó en todo el mundo, convirtiéndose en un auténtico fenómeno cultural y un gran éxito de exportación para la televisión turca. La química entre Hande y Kerem era tan palpable, tan cargada de emoción y pasión, que no se limitó a las pantallas de televisión, sino que se expandió a la vida real, creando un revuelo mediático sin precedentes entre los fans y la prensa. Eventualmente se confirmó lo que todos sospechaban, su amor de ficción se había transformado en una relación real. Aquí es donde la historia se vuelve particularmente interesante para nuestro tema, porque la conexión entre Hande y Kerem fue tan intensa y poderosa que se dice que influyó en las decisiones profesionales de ambos, especialmente de Hande. Se rumorea que la actriz rechazó varias ofertas de proyectos que le hubieran significado una mayor exposición en el extranjero, por priorizar su relación con Kerem y seguir trabajando en Turquía, cerca de él. Esta decisión, que puede parecer inusual para algunos, es un claro ejemplo de la importancia que Hande le da a sus relaciones personales y a su bienestar emocional. Es fundamental destacar que el éxito de Senkalkapm no se debió únicamente a la trama en sí, sino también a la conexión genuina que existía entre sus protagonistas. Esta conexión se convirtió en el elemento diferenciador de la serie, creando una atmósfera de ensueño y romanticismo que capturó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. La naturalidad con la que Hande y Kerem interpretaban sus personajes, combinada con la química innegable que había entre ellos, hizo que la línea entre la ficción y la realidad se difuminara, llevando a la audiencia a vivir la historia de Eda y Serkan como si fuera propia. Y ahora, vamos a profundizar en este punto clave que nos ha traído hasta aquí. Hande Erçel, como mencioné al principio, es una de las actrices más cotizadas de Turquía, lo cual se traduce en una gran cantidad de propuestas laborales, no solo en televisión, sino también en publicidad y patrocinios de marcas de renombre internacional. Se ha rumoreado, y con bastante credibilidad, que Hande ha recibido ofertas millonarias de empresas de todo el mundo que buscaban su imagen para diferentes proyectos. Estas ofertas incluían contratos para protagonizar series y películas producidas fuera de Turquía, participar en campañas publicitarias de alto nivel y convertirse en embajadora de marcas de lujo. Algunas de estas ofertas, de haberlas aceptado, hubieran significado un salto cualitativo en su carrera, llevándola a un público más global y consolidando su imagen como una estrella internacional. Sin embargo, contra todo pronóstico y para sorpresa de muchos, ella las rechazó. ¿La razón? Bueno, aquí es donde Kerem Bürsin vuelve a entrar en la ecuación. La relación entre Hande y Kerem, que nació en los sets de Senkalkapm, fue una de las más mediáticas de los últimos años. Su romance era la viva imagen del cuento de hadas que interpretaban en la pantalla, generando una obsesión en la prensa y entre los fans que seguían cada paso de su relación. Y es precisamente en este contexto que se dice que Hande priorizó su relación con Kerem por encima de los proyectos profesionales que la hubieran alejado de él. Se especula que rechazó ofertas para trabajar en otros países, así como campañas publicitarias que no le permitirían pasar tiempo con él o que la expondrían demasiado lejos de su círculo personal. Su decisión, por supuesto, generó muchas especulaciones y críticas, ya que muchos consideraban que estaba desperdiciando una oportunidad única para su carrera. Sin embargo, para Hande parece que el amor, la estabilidad personal y la cercanía con sus seres queridos tenían más valor que el éxito profesional a cualquier costo.
Este acto de priorizar su corazón sobre su carrera la convierte en un ejemplo inspirador para muchas personas, demostrando que hay más en la vida que el éxito material y el reconocimiento público. Pero aquí hay un detalle crucial: esta decisión no significa que Ande haya renunciado por completo a su ambición profesional. Tras el final de Senkalkapm, Ande ha seguido trabajando en otros proyectos, aunque quizás no con la misma exposición internacional. Ha participado en series, como en la segunda temporada de Bambaska Biiri, y ha sido imagen de diferentes marcas, demostrando que sabe cómo equilibrar su vida personal con su carrera. Este es el punto central para comprender la perspectiva de Ande. Ella ha demostrado ser una mujer que valora el equilibrio entre su vida personal y profesional, y que no está dispuesta a sacrificar su felicidad por el éxito a toda costa. Y esta es una característica que resuena con muchas personas que admiran su forma de ser. Ande nos muestra que a pesar del glamour y el brillo de la fama, sigue siendo una persona que valora lo que es importante para ella y que no duda en tomar decisiones que le generen felicidad, aunque eso signifique ir contra la corriente. No es que ella desprecie el éxito, es que ha elegido su camino y lo recorre con la firmeza de quien sabe lo que quiere y lo que necesita para su bienestar. En este contexto, también es fundamental hablar de la relación de Ande con sus fans. Ella siempre ha demostrado un gran cariño y respeto hacia sus seguidores, quienes han sido una parte fundamental de su éxito y su trayectoria. Ande siempre se ha mostrado cercana y agradecida con sus fans, participando en eventos, interactuando con ellos en las redes sociales y demostrando que valora su apoyo y cariño incondicional. Esta conexión auténtica con el público ha sido clave para consolidar su imagen como una figura querida y respetada en el mundo de las series turcas y más allá. Y es que sus fans la apoyaron incondicionalmente durante su relación con Kerem, incluso cuando hubo momentos difíciles y rumores de separación. Los fans siempre han estado ahí para apoyarla, para celebrar sus logros y para consolarla en los momentos difíciles, lo que demuestra que su conexión va más allá de lo profesional, y se ha convertido en un verdadero lazo afectivo basado en el respeto y la admiración mutua. En resumen, Ande Erçel es mucho más que una cara bonita o una actriz talentosa. Es una mujer que valora el amor y la felicidad por encima del éxito material y que inspira a muchas personas alrededor del mundo. Ha rechazado ofertas millonarias porque ha priorizado su corazón, su relación y su estabilidad emocional, y eso es algo que admiramos profundamente. Es una mujer que sabe lo que quiere y que no se deja llevar por las presiones externas, demostrando que el amor y la felicidad son dos de las cosas más valiosas de la vida. Su historia nos enseña que el éxito no lo es todo y que a veces es importante hacer una pausa, escuchar nuestro corazón y tomar decisiones que nos permitan ser felices, aunque eso implique desviarnos del camino convencional. Y aunque su relación con Kerem llegó a su fin, su legado como actriz y como persona sigue siendo inspirador para millones de personas en todo el mundo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la vida y la carrera de Ande Erçel, una actriz que ha conquistado nuestros corazones no solo con su talento, sino también con su autenticidad y su personalidad. Hemos explorado sus inicios en Hayat Ağak, su salto a la fama con Güneşinkler y su consolidación como estrella con Senkalkapm, una serie que no solo la consagró como actriz, sino que también le dio un amor que la hizo rechazar ofertas millonarias. Hemos visto cómo Ande ha priorizado su vida personal y su felicidad por encima del éxito profesional, demostrando que lo que realmente importa es el equilibrio y la autenticidad. Gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre Ande Erçel y el fascinante mundo de las series turcas. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su opinión sobre las series y los actores que hemos mencionado. Cuéntenos, ¿qué les parece la historia de Ande? ¿Qué opinan sobre sus decisiones profesionales? Y por supuesto, si les ha gustado el vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestros próximos contenidos. Los espero en el próximo vídeo. Adiós, amantes de las series turcas.